Buenos días, estimados amigos. El día de hoy estamos aquí en Promo Estéreo en una nueva época. Les saluda su amigo Carlos Aquila Arredondo en el programa Ciencia, Religión, Fe y Biblia. El día de hoy, el programa que tenemos lleva por título La guerra entre Israel e Irán. Esto tiene que ver con hechos históricos. Hemos estado en los últimos programas hablando de cuestiones históricas y el tema que nos trata es muy importante porque es un asunto que está determinando qué acontecimientos ocurrirán muy próximamente en el Oriente Medio. Esta guerra entre Israel e Irán es una guerra encubierta que tiene varias décadas de estarse llevando a cabo, pero que cada vez entra en una época más crítica y estaremos oyendo noticias acerca de ella muy pronto y muy importantes. Les comento, por ejemplo, que el 6 de julio de 2022, en noticias de la BBC, se habla precisamente de una larga guerra encubierta entre estos dos enemigos declarados que se vuelve cada vez más visible. Durante años, Israel e Irán han estado involucrados en acciones clandestinas el uno contra el otro. Israel ve a Irán, país que pide su eliminación, como su mayor amenaza, mientras Irán ve a Israel como un enemigo del lado de Estados Unidos que frena su crecimiento como potencia regional. Los acontecimientos dieron un giro particularmente dramático en el 2020, cuando los líderes de Irán culparon a Israel de la muerte de su principal científico nuclear, Mohsen Fakhrizadeh, quien fue asesinado a tiros mientras conducía un automóvil en una carretera en las afueras de la ciudad de Teherán. Israel no confirmó ni negó su participación en la muerte de Fakhrizadeh, quien se convirtió en el quinto científico nuclear iraní asesinado desde el 2007. Sin embargo, el New York Times publicó un informe detallado que describe cómo el ataque fue llevado a cabo por Israel. El ex jefe de Mossad reveló más tarde que el científico había tenido un objetivo durante muchos años y agregó que la agencia de inteligencia israelí estaba preocupada por los
conocimientos de este científico. Las agencias de inteligencia occidentales creían que Fakhrizadeh era el jefe de un programa encubierto para construir una ojiva nuclear. Cuando Biden, el actual presidente de Estados Unidos, intentó revivir el acuerdo nuclear con Irán, que había sido abandonado por su predecesor Donald Trump, Irán e Israel aparentemente continuaron con esta guerra de operaciones encubiertas. Israel anunció que había frustrado un presunto plan de asesinato iraní. Irán se jactó de una operación de drones dentro de Israel y ambos países supuestamente atacaron los buques de carga del otro. Irán también informó de una serie de muertes misteriosas dentro del país, incluidas las de 2 funcionarios aeroespaciales que fueron mártires durante una misión, así como la de un ingeniero del Ministerio de Defensa que fue mártir por sabotaje industrial. Sin embargo, no llegó a culpar a Israel de esas muertes. En la vida real, Richard Goldberg, quien se desempeñó como director del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca en Estados Unidos, para contrarrestar las armas de destrucción masiva iraníes bajo la presidencia de Donald Trump, dijo que Mohsen Fakhrizadeh no podría haber sido asesinado sin una brecha de seguridad masiva dentro de Irán. Hace solo unos días, Irán dijo que enjuiciará a 3 personas con presuntos vínculos con el Mossad, a quien ha acusado de planificar el asesinato de científicos nucleares iraníes. El Mossad es una de las agencias de inteligencia de Israel, responsable de la recopilación de inteligencia, acción encubierta, espionaje y contraterrorismo en todo el mundo, salvo en Israel y en los territorios palestinos. Uno supondría que para poder ingresar a una instalación nuclear altamente vigilada o para tener acceso a personal clave, tendrías que tener complicidad dentro del régimen, dijo Richard Goldberg. Irán sigue insistiendo en que su programa nuclear tiene únicamente fines pacíficos. Pero desde que Trump se alejó del acuerdo nuclear en el 2018 y reestableció las sanciones estadounidenses, Irán respondió enriqueciendo uranio a niveles de pureza cada vez más altos y ahora está cerca de tener suficiente para un arma nuclear.
sus conversaciones con las potencias mundiales en Viena sobre la reactivación del acuerdo nuclear también se han estancado. En un movimiento sin precedentes, Israel advirtió recientemente a sus ciudadanos en Estambul que abandonaran la ciudad y a otros que no viajen a Turquía, diciendo que enfrentaban un peligro real e inmediato por parte de agentes iraníes que buscan dañar a los israelitas. Mientras tanto, el ahora ex primer ministro de Israel, Naftali Bennett, dijo que su país está implementando lo que llamó la doctrina pulpo, que implica intensificar las operaciones encubiertas en los programas nucleares, de misiles y de aviones no tripulados de Irán en territorio iraní, en lugar de apuntar a representantes regionales en terceros países. Dijo Naftali Bennett: ya no jugamos con los tentáculos, con los representantes de Irán. Hemos creado una nueva ecuación yendo por la cabeza. Esto fue declarado al Economista a principios de junio de 2022. Mohammad Marandi, profesor de la Universidad de Teherán y asesor de medios del equipo de negociación nuclear de Irán en las conversaciones de Viena, respondió: asesinar a civiles inocentes bajo la protección política occidental no es nada nuevo para el régimen israelí, pero los israelíes exageran sus capacidades con fines políticos, fingiendo que los accidentes y las muertes ordinarias también son obra suya. Irán definitivamente devolverá el golpe, pero Irán es paciente, agregó. Por otro lado, el jefe de la fuerza de élite Quds de Irán, el brazo de operaciones el extranjero de la Guardia Revolucionaria, quien es el general Ismail Qaani, declaró que Irán continuará respaldando cualquier movimiento anti-Estados Unidos o anti-Israel en cualquier lugar del orbe. Las relaciones entre Estados Unidos e Irán también se han deteriorado desde que Washington mató al predecesor de Ismail Qaani, quien era Qasem Soleimani, en un ataque con drones en la capital iraquí en enero de 2020. Soleimani había estado en la mira del ejército estadounidense varias veces, pero se salvó hasta que Donald Trump decidió apretar el gatillo bajo la influencia de su entonces secretario de Estado, Mike Pompeo. Trump dijo que Soleimani era el terrorista número 1 en cualquier parte del mundo. El gobierno de Trump
también buscó cambiar el equilibrio de poder en el Medio Oriente y aislar aún más a Irán al negociar los acuerdos de Abraham, en los que Emiratos Árabes Unidos y Bahrein acordaron normalizar las relaciones con Israel. Irán odia los acuerdos de Abraham, dijo un alto diplomático árabe que no quiso ser identificado. El próximo programa hablaremos acerca de las diferentes versiones del Islam que hay actualmente en el mundo y cómo también ahí en el Oriente Medio están en conflicto y cómo esto podrá afectar los acontecimientos que seguirán este año y los que vienen. Continuando con la noticia de la BBC del 6 de julio de 2022, se dice que Rich Goldberg, quien trabaja para el grupo de expertos de la Fundación para la Defensa de las Democracias y que tiene sede en Washington, dice que la campaña clandestina de Israel podría haber pasado sus límites. El mundo espera un gran momento en el que nos despertemos y escuchemos sobre los ataques aéreos israelíes, pero los israelíes parecen estar normalizando silenciosamente la guerra en la sombra, que fácilmente podría convertirse en un ataque directo a las instalaciones nucleares sin que el mundo diga hay un ataque militar, tenemos que detenerlo. Hasta ahí las noticias del 6 de julio del 2022. Al respecto, solamente quiero señalar que apenas hace unos días Israel hizo un ataque con drones sobre instalaciones militares en Irán. Se dice que impulsado por los Estados Unidos, que desean que Israel apoye a Ucrania en la guerra con Rusia. Sientas que tu hermano necesita de tu amor, no le cierres tus entrañas ni el calor del corazón. Busca pronto en tu recuerdo la palabra del Señor, mi ley es el amor. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. En nombre del Señor.
es pobre, quien es limpio será libre y tendrá paz. Rompe pronto tus cadenas, eres libre de verdad. Empieza a caminar. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. En nombre del Señor. Si el camino se hace largo, si te cansas bajo el sol, si en tus campos no ha nacido ni la más pequeña flor, toma mi mano y cantemos, unidos por el amor, en el nombre del Señor. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. En nombre del Señor. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. En nombre del Señor. Cuando sientas que tu hermano Estamos de regreso, estimados amigos, y queremos platicar un poco por qué estamos hablando acerca de estos temas en este programa. Como ustedes saben, la palabra religión está en el título de este programa. Y el asunto es el siguiente. La religión es algo que el hombre ha hecho para tratarse de acercar a Dios. Viene de la palabra religare. Esto es volver a Dios, volver a ligarse con Dios. Esto nos lleva a considerar que hay una separación, una brecha que existe entre el hombre y Dios, y que el hombre, a través de la religión, precisamente está tratando de que esa brecha ya no exista. Vivimos en un mundo donde la ciencia ha crecido en el último siglo, hablo del siglo XX, y en el siglo actual, el siglo XXI, en forma exponencial. Eso hace que también la tecnología esté creciendo en forma exponencial. Muchos jóvenes actualmente viven inmersos en este mundo lleno de tecnología.
en un mundo donde mucho de su tiempo es gastado, por decirlo así, en juegos digitales, en redes sociales y en actividades que personas de mi edad jamás, siendo jóvenes, pensamos que pudieran existir. Realmente los jóvenes actualmente, muchos de ellos no consideran necesario acercarse a Dios, porque en primer lugar no le conocen, porque en segundo lugar no creen que exista. Lo que pueden ver si acaso es la obra de Dios que se manifiesta en el universo. Entonces actualmente se habla mucho de que es necesario ponerse en frecuencia con el universo. Pero si nos vamos realmente a ver, según la ciencia, lo que es el universo, resulta que el universo no es sino materia y energía que existe, que se está expandiendo y que tiene leyes que cumple. Podríamos hablar de varias de esas leyes, pero más bien lo importante es darnos cuenta que este universo no tiene inteligencia como tiene inteligencia el hombre. Y entonces la gran pregunta es, ¿por qué en este universo que no tiene inteligencia existe un ser que sí la tiene y que es el hombre? Hay una respuesta en la Biblia al respecto y nos dice que el universo fue creado por Dios. Ahora, ¿quién es este Dios? Bueno, este Dios es precisamente el creador. En el primer libro del Génesis en la Biblia nos dice cómo fue que Dios creó todo lo que existe. Y ahí vemos que este Dios que creó todas las cosas, ya en una forma, digamos que intrínseca, manifiesta el Creador, el Padre, la existencia del Espíritu de Dios y la existencia de el Hijo, que finalmente fue enviado a esta tierra para manifestar al hombre el amor de Dios. Uno de los versículos que existen en la Biblia para describir el amor de Dios se encuentra en el Evangelio de Juan, en su capítulo 3 y su versículo 16. Y dice de la siguiente manera: porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna.
hay conceptos aquí que son muy importantes. En primera nos habla del amor. Realmente en el mundo moderno, en las sociedades modernas, hay muchas personas que no conocen el amor, porque cada vez hay, precisamente porque estamos volcados en la tecnología, más egoísmo, más egocentrismo, más satisfacer lo que yo quiero, lo que necesito, y olvidarme de lo que necesitan las otras personas. Nos habla también este versículo de que Dios amó al mundo. Cuando está hablando de que Dios amó al mundo, está hablando de todo lo que existe aquí en el mundo. Y en particular está hablando del hombre, porque al decir que envió a su Hijo para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna, está hablando del hombre, que es el que tiene la capacidad de creer. El creer, el tener fe, es una capacidad que no existe en ningún otro ser vivo aquí en la tierra, sino solamente en el hombre. Entonces, el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, fue enviado a este mundo para salvar de esa separación que existía entre el hombre y Dios. Esa separación viene por el pecado, así lo llama la Biblia. Y el pecado no es otra cosa que precisamente vivir en forma ególatra, el ser egoísta, el no querer saber del amor de Dios. Jesucristo habló de dos grandes mandamientos y dijo que el primero era amar a Dios con todo el corazón, con toda la mente, con todo el ser. Pero el segundo dijo, y tan importante como el primero, es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor que pueda tener una persona a Dios se manifiesta por el amor que tenga hacia su prójimo. El amor al prójimo es preocuparse por él tanto como te preocupas por ti mismo. Entonces es necesario, para poder tener ese amor en nuestro corazón, que nos acerquemos a la fuente del amor. Y la fuente del amor es Dios. La fuente del amor es Jesucristo. El Señor Jesucristo, según nos lo explica la Biblia, está actualmente vivo. Él, es cierto, murió en la cruz del Calvario, porque ahí en esa cruz Él estaba pagando el precio del pecado del hombre, del pecado que todo aquel que se acerque a Él tenía que pagar. Entonces, Jesucristo, dice la Biblia, llevó el pecado de todos nosotros en la cruz del Calvario, pero resucitó al tercer día.
Esto puede sonar como una fantasía, pero ya veíamos en programas anteriores que la única explicación razonable para el comportamiento de aquellos discípulos que le seguían y que al verlo muerto en la cruz se llenaron de decepción, de tristeza, de miedo. ¿Cómo es que esos hombres a los pocos días empezaron la labor de llevar el mensaje de Jesucristo a todo el imperio romano con decisión, con carácter, con certeza? Nada ya los detenía, ni las armas de los soldados romanos, ni la incredulidad de la gente. Ellos llevaban el mensaje de Jesucristo a todos los lugares donde había personas que pudiesen escucharle. Y hubo una convulsión, hubo una revolución en esos días, una revolución en donde el amor de Dios se manifestaba y que transformó al imperio romano, el imperio más grande que había existido en la tierra, y lo transformó porque a donde quiera que llegaban ellos se decía: ya llegaron esos, los cristianos, los seguidores de Jesucristo, esos que hablan de un Dios que murió y que resucitó, y tienen una fuerza y un poder irresistibles, porque el poder que los impulsaba era el poder del Espíritu de Dios, que Dios había enviado a sus corazones. Jesucristo les había dicho: yo os los enviaré, Él os enseñará, Él estará con vosotros, Él os dirá lo que tenéis que decir en mi nombre. Ahora, ese mismo Señor Jesucristo que resucitó sigue vivo, está a la diestra del Padre, es lo que nos dice la Biblia. Ese Espíritu de Dios que fue enviado en su nombre a la tierra sigue estando en la tierra. Es gracias a que está el Espíritu de Dios aquí en el mundo que hay personas que pueden buscar a Dios, acercarse a Dios, que pueden abrir sus corazones para que ese amor hacia Dios y ese amor hacia su prójimo esté dentro de su alma, dentro de su corazón, dentro de su espíritu. Es así que existe realmente en la actualidad una guerra, así como está la guerra de Rusia contra Ucrania, así como existe la guerra de Israel e Irán. También hay una guerra, pero es una guerra espiritual, una guerra donde el amor de Dios se está moviendo por combatiendo a la obscuridad que hay en muchos corazones humanos, combatiendo a los deseos ególatras que hay en los corazones de los hombres y ese
amor de Dios se está manifestando antes de que el Señor Jesucristo venga nuevamente a esta tierra, porque las profecías nos indican que Jesucristo está por venir nuevamente a esta tierra. Pero mientras eso ocurre, dice la palabra de Dios que Él es paciente. Él está esperando aún porque quiere que muchos se conviertan, que muchos se llenen del amor de Dios, que muchos se acerquen a Él. En el mundo hay muchas religiones que los hombres de alguna manera podríamos decir que han inventado, muchas religiones que no están logrando que el amor de Dios exista en el corazón del hombre. Pero hay muchas personas sedientas de ese amor, y la palabra de Dios dice: a todos los sedientos, venid a las aguas. Y el Señor Jesucristo dijo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y también dijo: en vuestro interior correrán ríos de agua viva, hablando del Espíritu de Dios que se manifestaría en las personas en los últimos tiempos. Estimados amigos que me escuchan, es necesario que tú pienses en estas realidades. Aquí en Occidente muchas veces nos olvidamos de que allá en el Oriente Medio hay también muchas personas con religiones diferentes a las que se conocen en Occidente. Y todas esas personas están siendo manipuladas para que se comporten de cierta forma, porque finalmente, y como lo dije hace un momento, hay una guerra espiritual, una guerra entre Dios y su enemigo, que es Satanás. Hay una guerra espiritual entre los seguidores de Jesucristo, que están llenos del amor de Dios y que el Espíritu de Dios impulsa, y una guerra entre aquellos que son impulsados por las fuerzas de las tinieblas. Entonces es necesario que tú tomes una decisión. La palabra de Dios dice que Jesucristo está llamando a la puerta de tu corazón. Es necesario que tú abras la puerta de tu corazón a este Jesucristo, a este que dio su vida en la cruz del Calvario por amor, a este que entregó su vida para que podamos tener nuevamente comunión con Dios. Si tú abres la puerta de tu corazón, dice: yo entraré y cenaré con Él y Él conmigo. Esto significa que habrá una vida de comunión con Jesucristo. Esto significa que Él estará viviendo dentro de ti. No significa que tú llegarás a ser perfecto de un momento a otro, pero lo que sí significa
es que a partir del momento en que tú le abras la puerta de tu corazón a Él, Él entrará y Él estará dentro de ti, moviendo tu corazón, trabajando en tu pensamiento, trabajando en tu voluntad, trabajando en tus sentimientos para hacerte una persona de acuerdo a la voluntad de Dios. Así que el día de hoy te estamos invitando para que tú abras la puerta de tu corazón. Jesucristo es una persona, un Dios que oye la oración. Este Dios, nos dice la Biblia, oye y responde la oración. En Mateo 21, 22, así nos lo asegura el Señor Jesucristo. En Proverbios 15, 29 también dice que Él nos oye. Entonces es necesario que tú busques acercarte al Señor Jesucristo y le hables, porque orar es eso, platicarle, hablarle de lo que hay en lo profundo de tu corazón. No hay actualmente en el mundo quien pueda cambiar la vida de una persona, sino solamente Jesucristo. No hay quien pueda quitar el egocentrismo y el egoísmo de los corazones, sino solamente Jesucristo. No hay quien pueda vertir el aceite maravilloso del amor de Dios en el corazón, sino solamente Jesucristo. Así que te estoy invitando para que en este día tú, en lo profundo de tu mente, medites en estas palabras y escojas un momento y un lugar donde tú estés tranquilo, donde tú estés en paz y puedas hablar con Jesucristo y puedas decirle: Señor Jesucristo, si en verdad tú eres Dios, si en verdad tú eres el Hijo de Dios, estoy pidiéndote que entres a mi corazón. Si tú estás tocando a la puerta, como dijo esa persona, te abro la puerta de mi corazón. Arrepiéntete de no haber buscado a Dios hasta el día de hoy, de vivir en egoísmo, de vivir en pecado. Arrepiéntete, acércate a Dios, búscale. Esto hará que tu vida sea transformada. Que Dios te bendiga en este día y primero Dios, nos vemos y nos escuchamos el próximo domingo.